Bien, continuamos con la mañana informativa. Contra todo pronóstico, las elecciones en Uruguay dejaron un empate técnico. El candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle, supera por apenas 1.2 puntos al oficialista del Frente Amplio, Daniel Martínez. La Corte Electoral de Uruguay ha explicado que el resultado es tan ajustado que la definición dependerá de los denominados votos observados. Todo se resuelve durante esta semana. El escenario lo analizamos con el experto Pablo Lacoste, analista de la Universidad de Santiago. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. ¿Fue una sorpresa para usted también el resultado? A ver, una sorpresa si uno se apega mucho a las encuestas, pero las agencias de encuestas están viviendo una crisis brutal, han perdido una credibilidad absoluta, todos sus métodos hoy por hoy están demostrando que no funcionan, con lo cual, si nos remitimos a la primera vuelta, la del 27 de octubre, es notable la elección que hace Lacalle, que sube de 28 puntos a 49, casi duplicó su caudal electoral, ¿no? Claro. Y quedó ahí a puertas de ganar. Entonces ha sacado una ventaja mínima, esa ventaja mínima se podría revertir teóricamente, pero bueno, ha quedado casi como virtual presidente. Sí. Ahora, el único termómetro que hay en la antesala de las elecciones son las encuestas. Por lo tanto, aunque estén mal, digamos, era la única referencia que había. Y las encuestas coincidían en que se esperaba un triunfo bastante holgado de Lacalle, del candidato, ¿verdad?, de la centro-derecha. Incluso se esperaban diferencias de entre 6 y 8 puntos. Algo ocurrió, dicen, al menos en los medios uruguayos de última hora, que hizo cambiar de opinión al menos a unos 180.000 votantes que volvieron a girar hacia el Frente Amplio. ¿Es así? Bueno, obviamente esto es fogoneado por los que hacen encuestas que quieren justificar su error. Lo que ellos citan como factor desencadenante es el video de este militar, general Manini, donde asume una acción política que generó miedo. O sea, los militares actuando y peleando por el poder, influyendo en votos, pidiendo votos, descalificando a un partido político por sus políticas, por sus decisiones, por no darle los sueldos que los militares quieren, eso generó mucho miedo. No es agresivo el video de este general, no es muy duro, pero sí asume un papel de participar activamente en la vida política de un país. Entonces, volver a ver a un militar asumiendo esos liderazgos creo que causó miedo al electorado independiente. ¿Fue más el factor miedo por el video del general Manini o fue más el factor miedo o preocupación por la situación económica? También hay un análisis distinto que indica que ese cambio de opción de última hora en la segunda vuelta obedeció a que en el fondo el Frente Amplio, por muchos errores que haya cometido, ha otorgado 15 años de estabilidad, sobre todo en la economía al Uruguay. Y ante el panorama regional inestable, la situación China-Estados Unidos no resuelta, también ese factor podría haber provocado preocupación, como más vale diablo conocido, ¿no? Sí, aparte el Frente Amplio asustaba a los votantes con el problema que tiene hoy el gobierno de Macri en Argentina. Entonces decían, no voten al centro derecha, no hagamos de Uruguay Argentina, ¿no? Aprovechando que Argentina tiene la inflación muy alta. ¿Y hay algo de eso? ¿Hay algo de eso como que vieron en la calle muchos la figura de Macri? Bueno, obviamente el deterioro del gobierno macrista y sobre todo la alta inflación, las altas tasas y la economía parada deteriora y complica estas figuras de centro derecha. Entonces esto creo que también es otro elemento a tener en cuenta, ¿no? Si no hubiera ganado por una ventaja mucho mayor. ¿Cómo funciona el sistema electoral en Uruguay para definir los resultados de los balotajes? ¿Basta un voto más y gana? Sí, no hace falta tener más del 50%. Ya. Entonces ahí es un voto más o un voto menos y con eso se resuelve. Por eso que ya se habla de un resultado bastante irremontable, digamos. Claro, porque la ventaja son 30.000 votos. 30.000, claro. Y hay 35.000 votos observados, que ¿esto qué quiere decir? Que en las mesas electorales los fiscales pueden decir, bueno, yo observo este voto por algún motivo, porque está rayado, porque está doblado, porque
pusieron 2 veces el mismo voto, se pegaron dos hojas, bueno, por distintos motivos. 35.000 votos cuestionados. Cuestionados. ¿No? Ya. Entonces, la única chance que tendría el Frente Amplio de ganar es que la totalidad de esos votos sean para ellos, lo cual es casi imposible porque los fiscales, todos los fiscales están atentos a observar votos y los presidentes de mesa dicen, bueno, muy bien, si no hay consenso, yo me lavo las manos, no resuelvo esto, que lo resuelva después el Tribunal Electoral. Pero eso ocurre en distintas direcciones. Entonces es casi, digamos, imposible que el 100% de los votos recurridos vayan para un solo candidato. Muchos de ellos están recurridos y van a quedar definitivamente anulados. Otros serán para un candidato y otros serán para el otro. Ahora, también matemáticamente es posible también, sí, ¿no es cierto? Se puede revertir la situación. Ahora, más allá del resultado, da la impresión de que en la calle va a asumir el gobierno en marzo. Acá, anoche, ¿quién fue el gran triunfador? Da la impresión de que no fue precisamente la calle, que fue Martínez. Una, porque se cayeron varias tesis de partida, que acá iba a haber un resultado muy contundente. En segundo lugar, él, si bien tal vez no va a ganar, lo más probable, pero sí queda como el líder de la oposición y el líder del Frente Amplio, ¿no? ¿Sería desde ese punto de vista político el gran ganador de la noche? A ver, creo que no, porque sería un gran ganador si las encuestas fueran sólidas. El problema es que las encuestas son tremendamente endebles y veamos qué pasó en las PASO de Argentina el 11 de agosto, cuando decían que Alberto Fernández iba a ganar por 4 puntos y terminó con una paliza brutal, digamos. Entonces ha habido toda una revisión de los métodos de hacer encuestas que no funcionan las encuestas como se están haciendo ahora, que hay que cambiar completamente los métodos porque esto ha sido realmente desastroso. La gente ya no tiene más teléfonos fijos en la casa, los que atienden esos teléfonos fijos es un porcentaje muy ínfimo y muy poco representativo, que es gente más mayor, que suele tener tendencia más conservadora, entonces suelen favorecer a la derecha artificialmente ese tipo de encuestas, ¿no? Entonces, ahí hay un problema. Ahora, si dejamos las encuestas de lado, la remontada de la calle es extraordinaria, ¿no? O sea, logró atraer a todas las otras fuerzas que estaban dispersas. Todos los partidos lo apoyaron en forma real y efectiva, no solamente las cúpulas, sino los votantes. O sea, pasar de 28 a 49 puntos es una escalada gigantesca, ¿no? Entonces ha quedado ahí, pero también Martínez queda muy bien, porque ha tenido que soportar el desgaste de 3 gobiernos de su fuerza política en el momento de declinación de los commodities, porque acá tenemos que tener en cuenta también lo que pasa en América Latina por el fin de un ciclo. Nosotros tuvimos a comienzo de este siglo el ciclo de alza de los commodities. Entonces subieron los ingresos de los estados latinoamericanos, los gobiernos se afirmaron, se consolidaron, pudieron dar ciertas ventajas, se avanzó hacia un estado de bienestar. Y luego cuando eso empieza a declinar, el 2014, 2015, viene una etapa donde los ingresos caen, pero el gasto sigue muy alto. Entonces se empieza a generar problemas de déficit fiscal. Uruguay tiene un déficit fiscal muy alto en este momento. Bolivia también. Ecuador también, por eso tuvo que subir los impuestos a los combustibles. Entonces, el ambiente de malestar que hay hoy en América Latina tiene que ver con este ciclo macro de final de los commodities. Y esto le pasa la cuenta al gobierno en actividad. Entonces, pierde Macri, que está en el poder, pierde el Frente Amplio en Uruguay, que está en el poder, problemas para Evo Morales, problemas para Ecuador, problemas para Piñera. Entonces acá hay un tema que va más allá del propio gobierno, de las medidas efectivas que el gobierno coyunturalmente pueda tomar, y un tema estructural de la economía. Se está achicando la rentabilidad de los commodities, de los productos primarios que exporta América Latina, entonces los gastos se tienen que contraer. Y entonces vienen las pujas para ver quién va a tener que hacerse cargo de esa contracción y quién no. Nadie quiere pagar el costo de la caída de los commodities y entonces se producen todos estos desajustes. Sí.
Ahora, hablemos de la eventual llegada del gobierno de la centro-derecha después de 15 años del Frente Amplio, después de 15 años de un país que había avanzado a una serie de reformas, de conquistas sociales y de avances que son bastante, más bien, aspiraciones de la centroizquierda, ¿no? Progresismo. Por ejemplo, en materia de matrimonio homosexual, en materia de cultivo de la marihuana, de la utilización de la marihuana, ¿verdad? Y una serie de elementos también relacionados a los beneficios sociales en materia de educación, de seguridad ciudadana, políticas sociales en general. ¿La llegada de un gobierno centro-derecha puede significar un riesgo, un retroceso, de partida una disminución de estos beneficios, viéndolos desde el punto de vista de lo que tú señalabas, del gasto, ¿no? Del gasto público, por ejemplo? Bueno, obviamente hoy por hoy gobernar en América Latina es muy difícil, muy incómodo, porque hay que empezar a reducir el gasto público. O sea, con un déficit fiscal muy alto, ¿qué opciones tengo? Bueno, tengo dos. O bien, mantengo un tren de gastos alto, lo cual lo tengo que financiar de alguna manera, o con endeudamiento externo, o con emisión monetaria sin respaldo, lo cual genera inflación. Entonces, si no quiero tener inflación y tengo que gestionar de forma responsable, tengo dos opciones. O reduzco el gasto público o hago una reestructuración del Estado para bajar el gasto improductivo. Y eso es doloroso porque todos los sectores se van a tratar de proteger para que no les toque el ajuste. Entonces vienen los conflictos, vienen... ¿Lo que le pasó a Macri? Y Macri tiene que ver con esto, Ecuador tiene que ver con esto. Y acá el gobierno de Chile también se le va a venir todo esto. ¿Cómo hacer para mejorar las pensiones, mejorar la salud pública, mejorar la educación pública, sin generar aumento del déficit fiscal y, por lo tanto, sin aumentar la inflación? O sea, o lo genero con crecimiento económico y entonces ahí sí lo puedo financiar. Claro, pero si no puedo crecer porque la economía no crece por el cambio del ambiente internacional de los negocios, entonces, ¿qué es lo que hago? Me endeudo, genero inflación, y esto es un camino peligroso porque después la inflación empieza a tomar una dinámica y se te va de las manos. A Macri, fíjese, se le fue de las manos, estamos en un 55-56% de inflación para este año. Y no sabe qué hacer. Entonces, para frenar la inflación, dice, bueno, voy a subir las tasas. Pero si sube las tasas, se enfría la economía, empiezan a caer las pymes. Entonces, tampoco eso se puede sostener en el tiempo. Es muy peligroso. Entonces, es un mecanismo de relojería, la economía, que si usted rompe un equilibrio por un lado, se puede paralizar toda la máquina. Bueno, desafíos realmente complejos, no solamente para Uruguay, que está ahí con esta definición electoral bastante fotográfica que vamos a tener que esperar, parece, varios días de esta semana, pero para la región también. Pablo Lacoste, como siempre, gracias por venir. Muchas gracias. Que tenga buen día.